Al principio tenía una existencia muy concreta, supimos de sus atrocidades, reconocimos a sus víctimas, estuvimos casi presentes en sus homicidios y ahora resulta que no existe, que nunca existió, que no debió existir, que Mantilla no sabía, que Alan García menos, etcétera, etcétera. Javier Díaz Canseco ha tenido acceso a documentos que no han sido accesibles a la prensa y nos puede contar entonces cuál es su conclusión fáctica. ¿Existió el grupo Rodrigo Franco, Javier? Buenas noches. Buenas noches. Existieron grupos paramilitares que hicieron 3 trabajos. Trabajos de seguridad personal a Mantilla. Mantilla era ministro y antes viceministro del Interior. Sin embargo, su seguridad no la manejaba solo la policía, sino tenía civiles apristas, la mayor parte de ellos provenientes de la Universidad Garcilaso de la Vega, de determinadas facultades, que utilizaban armas de guerra. Tenemos fotografías de operaciones donde, violando la ley, están con fusiles o con subametralladoras, operando junto con Mantilla en estas intervenciones. En este equipo de seguridad jugó un papel muy importante en la relación y el entrenamiento Jesús Miguel Ríos Sáenz, alias el Chito Ríos. Este, a su vez, fue parte de un segundo grupo, un grupo de inteligencia. Ríos Sáenz fue, dice él, por orden de Mantilla, y Mantilla lo ratifica, integrado a la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior. Recibió entrenamiento en equipos de escucha y otras cosas con entrenadores extranjeros y conducía un equipo que hacía inteligencia operativa, es decir, identificaba supuestos subversivos o personas enfrentadas con el APRA en vínculo con la subversión, según su versión, y operaba desde la casa que fue la casa de campaña de Alan García, en la avenida 2 de Mayo. Se retira, luego de elegido García, de esa casa como casa de campaña, y Ríos habita esa casa junto con un policía, Guamán Alacute, que ha sido sindicado como un personaje vinculado a algunas de las ejecuciones que se produjeron. En esta casa se manejaba la información sobre la inteligencia operativa y un suboficial de la Marina en retiro, que ha presentado testimonio, que ciertamente tiene antecedentes judiciales de diverso tipo y con diversos problemas, presenta sin embargo una descripción del interior de la casa, de quienes la frecuentaban, da cuenta de que Guamán Alacute vivió en esa casa y Ríos confirma de que vivió en la casa, ¿no es cierto? Y señala que él, este suboficial, hizo trabajo de inteligencia operativa sobre Marta Guatay, ¿no es cierto?, y sobre otros personajes para hacer operaciones. Y luego... ¿No mencionaron a Cantoral? Sí, ese es el tercer grupo. Había un grupo operativo que en esta versión que hacía las ejecuciones. La versión que tenemos hasta el momento desarrollada es que este grupo estaba integrado por elementos de 2 sectores de la Policía Nacional. El llamado GRUDE, que era un grupo operativo que dependía de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, de la DOES. El GRUDE fue creado por Mantilla y los 2 oficiales que tuvieron a su cargo el GRUDE murieron en Puno en una emboscada, en una bomba colocada en una pista, en una carretera, en un atentado de sendero. Pero... ¿El GRUDE y el otro grupo era? El otro grupo era gente vinculada aparentemente al Delta 5 de la DIRCOTE, ¿no? Durante... ¿Bajo la inspiración de Mantilla también? Bueno, todo indica de que sí, ¿no? ¿Los 2 grupos actuaban bajo la conducción de Mantilla? El tema es que los oficiales que hacían el mando de los grupos han fallecido. Lo que sí tenemos claro es la versión de que estos grupos operaron en acciones concretas. Tenemos el testimonio de un ex miembro, hoy en retiro de la policía, de haber intervenido en el secuestro de Saúl Cantoral y de Consuelo García y de haberlos entregado a manos de estos 2 oficiales y luego aparecieron muertos con un balazo en la cabeza. Aparece también un testimonio sobre el secuestro de un dirigente de aduanas que es liberado de seguridad del Estado después de hacerse presente a una diligencia y desaparece y no regresa a su casa.
y hemos ubicado en este terreno que la figura operativa sería un elemento que estaba vinculado a la policía, pero los jefes han desaparecido. Sin embargo, tenemos el testimonio de la persona que participó en el secuestro de Saúl Cantoral. Pero ¿hay duda o no hay duda razonable en relación a lo siguiente? ¿Era Mantilla el jefe de esto? Mantilla organiza el GRUDE, no hay duda. Mantilla tenía relación directa con el GRUDE y lo visitaba frecuentemente, no hay duda. Relación del GRUDE con estas operaciones, hay indicios más que suficientes en ese terreno. En el caso del tema del Delta 5, ¿no es cierto?, donde operaba un general que fue también interrogado sobre el tema, hay indicios de que estos elementos tuvieron parte en acciones operativas. Tenemos testimonios de gente que participó en la voladura de la tumba de Itlagos, en atentados contra el alcalde de Huamanga, contra miembros de Izquierda Unida, y hay una versión de asesinatos masivos, detención, desaparición y secuestros clandestinos en zonas de selva. Tenemos también testigos dispuestos a ubicar cuerpos de estudiantes desaparecidos, pero que al no poder proporcionarles garantías respecto a su seguridad, no han querido declarar ante la comisión, porque la verdad es que cantidad de las cosas de la comisión, a diferencia de lo que fue la comisión anterior, se han filtrado a la prensa. Y evidentemente estas son cosas que ponen seriamente en seguridad la vida, la seguridad y la vida de las personas que prestan estos testimonios. Este clima político que Mantilla crea en el Ministerio del Interior, ¿tuvo que ver con la matanza de los penales, con el asunto del frontón, por ejemplo? La comisión no ha investigado directamente el tema de la matanza de los penales. No, pero yo no he dicho sí hemos tenido una versión que acredita, hemos tenido la versión de un suboficial de la Marina que ha participado en los hechos del frontón. Y la versión de este suboficial es que después del tiroteo y el enfrentamiento en este terreno, y no logrando una solución, decidieron no optar por el camino de aislar al sendero, quitarle el agua, quitar los alimentos y esperar, sino entrar al uso de cañoneo y luego demolición del edificio con la gente adentro. Y que cuando salían los presos... ¿Esa fue una decisión institucional de la Marina? Bueno, habían dos oficiales importantes de la Marina presentes, ¿no es cierto? Y en la isla... ¿No solicitaron autorización política para ello? En la isla estaba Mantilla. Y Mantilla está tenía comprobado que estaba Mantilla. Comprobado. ¿Y Mantilla estaba conectado con el presidente? Sí. Mantilla tenía una radio que se comunicaba con el comando de la Marina en el Callao, y en el comando de la Marina había un phone patch, un enlace telefónico entre la radio y el teléfono de Palacio. Eso lo ha admitido el propio expresidente García. Decía que era inaudible la comunicación, pero en otro momento del interrogatorio, el expresidente García dice que ante las versiones de que se estarían produciendo ejecuciones, mandó un helicóptero donde fueron Armando Villanueva, el fiscal de la Nación, y el doctor Rodríguez Rabanal, que era presidente de la Comisión de Paz. Lo que demuestra que la comunicación sí funcionaba, era audible entonces. Bueno, capaz entendemos audible de manera distinta que la que entiende el presidente García. Para mí, salvo que haya adivinado en medio de palabras entrecortadas que había algún problema, me parece evidente que él sabía que se estaban produciendo hechos graves, gravísimos. La versión de este suboficial es que se han asesinado decenas de personas con tiros en la nuca, en lo que eran celdas de aislamiento separadas del pabellón azul, y que los cuerpos quedaron tirados por semanas, y que luego él fue retornado a la isla para empaquetar los cuerpos que dos médicos rearmaban para colocar en cajas, en algunos casos de cuerpos completos y otros incompletos. Con él hemos ido a delimitar las zonas... Eso fue producto de la demolición. Sí. Exactamente. No. O sea, eso fue gente que salió de el edificio, era un edificio donde Sendero había construido un sótano. Los que salen del pabellón azul entonces son ajusticiados... Exactamente. A un costado. Sí. Y esos son los cuerpos desmembrados. Hay una doble versión. Correcto. Hay una versión de que al salir les disparan a algunos desde dentro del pabellón azul, pero que luego los que salen son capturados por los elementos que estaban operativos de la Fuerza Armada, de la Marina en concreto,
y son ajusticiados en celdas de aislamiento uno por uno y los cuerpos quedan tirados ahí. Luego, él regresa y encuentra los cuerpos tirados, vuelve a su trabajo normal y luego se encuentra con que los cuerpos habían sido colocados en lo que había sido el sótano de este pabellón y estaba en absoluto estado de descomposición. Es de ese sótano de donde sale el sobreviviente que yo escuché en un programa. Tú te preguntabas cómo era posible que salga. Este hombre tenía no sé cuántas heridas. 12 balazos. Bueno, pero ¿sabes qué? Sonia Goldenberg lo investigó y lo entrevistó. Y la verdad es que el caso existe. El hombre apareció, lo colocaron como muerto, ¿no es cierto? Y se apareció, levantó entre los muertos. Sí, y hubo una discusión, según su versión, de qué hacían con él, porque ya habían entregado la lista de los sobrevivientes y de los muertos. Entonces, una versión que hemos recibido es que dicen, ejecútenlo porque no está en la lista de los vivos, ¿no? ¿Pero se compadecen de él? Sí, la versión es y eso que sí fue lo que me extrañó, porque de un comando, imagínate, que había asesinado a decenas. Hay una cosa curiosísima, César. Tú sabes que en uno de los cementerios donde enterraron a los senderistas, uno de los oficiales de la Marina y los elementos hicieron misa después del entierro, y cuando hemos ido a ubicar las fosas, hemos encontrado cruces que dicen NN, pero todas tienen atadito, con una pita, una florcita, todas idénticas, hechas aparentemente por la misma mano. Yo me pregunto si detrás de esto no hay algún tema también místico, entre comillas, ¿no es cierto?, de relación con el tema de la muerte en este campo. La verdad es que no sé. Pero aunque esto no lo ha investigado la comisión, sí hemos recibido este testimonio, que es contundente y que es un hombre que, como en el libro del vuelo, no puede dormir. No puede dormir. Entonces vive con la pesadilla de esta cosa espantosa que ha vivido, ¿no es cierto? Y sacudido por el tema. De haber estado y eso que es un hombre, ¿no?, que tiene una apreciación de que uno de los oficiales que operó ahí al mando era un hombre valiente, que dirigía la tropa, porque en algún momento señala que los senderistas con 4 fusiles o 2 fusiles y otro tipo de armamento hacen retroceder a la tropa. Y que este oficial encara, empuja, ¿no es cierto?, el enfrentamiento y encara a la tropa en el enfrentamiento. Pero el tema no es el enfrentamiento, el tema es el post-enfrentamiento. Regresando al tema central de la entrevista, en el asunto Rodrigo Franco, la responsabilidad política, ¿a quién pertenecería? Bueno, sin duda a Mantilla, sin duda, porque Mantilla proporciona armas, consigue armas de Discamic en remate, que las compra él y luego las asigna al personal de seguridad y a los elementos operativos. Armas de guerra. Coloca y paga gente. Las licencias son de armas para civiles, pero es obvio que también habían armas de guerra. Ya. Hay entrenamiento en dependencias policiales. Tenemos el testimonio de un oficial que se negó a entrenar y que luego fue cambiado de lugar. Cuando hubieron denuncias y capturas de personas armadas, civiles, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un problema, en un incidente con el exdiputado Peter Uculmana, capturaron a 2 elementos del APRA armados y el testimonio policial se cambió para desvincular el tema de las armas de Mantilla, etcétera. Y tenemos verificado que nunca el Ministerio del Interior o la policía o la Fiscalía investigaron al grupo Rodrigo Franco. No hay un solo informe, César, durante todo el periodo de gobierno de Alan García sobre el grupo Rodrigo Franco. Ahora, y nunca se ha ubicado al asesino de Febres, ¿no es cierto?, al asesino de Cantoral, nunca se ha ubicado. Dada la verticalidad del partido aprista, ¿es posible creer que Mantilla no le informara a Alan García respecto de algo de esto? Bueno, no solo la verticalidad, ¿no?, sino que es evidente que Mantilla ha sido un hombre de extrema confianza de García. Yo le pregunté al final del interrogatorio a Alan García, le dije, expresidente o doctor, no me acuerdo qué palabra utilicé, dígame usted, después de todo lo que hemos visto de Mantilla, de las cuentas y del grupo Rodrigo Franco, ¿usted diría que fue ingenuo o negligente? ¿Qué contestó? Hubo silencio, casi un minuto de silencio. Y luego me dijo, bueno, es un tema en el que ha habido quizás un exceso de confianza, ¿no? Pero han habido varias respuestas incongruentes, ¿no? ¿Tú dirías que Mantilla, sobre el tema de las cuentas? ¿Tú dirías que Mantilla es el Montesinos
de Alan García? Mira, hay dos versiones en la comisión que son muy interesantes. La versión del exdirector de OIGA, Francisco Igartúa, que dice que se encuentra con Mantilla en una comida, después muchos años de los hechos, y le dice, ¿por qué me pusieron la bomba en mi casa? Y dice, Mantilla me contestó, razones de Estado, doctor, y se fue. Pero yo en el interrogatorio le pregunté por cuando nos colocaron una bomba en el Congreso de la Federación Departamental de Campesinos de Puno, en la Universidad de Puno. Y yo fui a hablar con el ministro Salinas y le dije, mire, yo sé que el operativo lo ha hecho fulano, sutano y mengano. Sé que han estado alojados en el hotel de turistas en la isla Esteves. Sé que han hecho llamadas. Sé quiénes son. Y hay además atentados contra miembros de la iglesia. Detenga esto. Y lo detuvo. Entonces le pregunté a Mantilla. Le dije, ¿usted recuerda una conversación con el doctor Salinas sobre este tema de Puno? Siendo Mantilla viceministro en ese Siendo momento. Mantilla viceministro, sí. Y me dice, sí, sí me acuerdo. Efectivamente, había gente que creía que contribuía con la lucha antisubversiva actuando con mano propia. Y ellos podían parar a esa gente. Por supuesto. Por lo tanto, podían hacerla actuar. Por supuesto. Y evidentemente, Y por lo además, tanto, no solamente era Rodrigo Franco, ¿eh? Por lo tanto, el miedo del APRA ahora a este tipo de cosas es evidente. Ah, por supuesto. Y toda la discusión en torno a la Comisión de Fiscalización y el clima crispado que hay, se explica, ¿no? Bueno, pero es un hecho en el cual yo estoy sorprendido, porque si tú recuerdas esta página de un diario, ¿no es cierto? El APRA acusa al señor Toledo de no cumplir sus compromisos, ¿no es cierto? Bueno, este documento revela que el año 2001, en marzo, a convocatoria de Monseñor Bambarén, con presencia de Sofía Maher, presidenta de la Coordinación de Derechos Humanos y de la Coordinación de Iglesias Evangélicas, los 4 candidatos que tenían más opción, Toledo, Alan García, Lourdes Flores Nano, representada por el doctor Flores Arauz, y Olivera, firmaron un documento diciendo que respaldarían la investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas por el terrorismo senderista y por el accionar del Estado, y que defenderían el que se indemnice y se resarza a las víctimas en este terreno y se les haga justicia. Es decir, que respaldarían una acción como la que tomó luego el gobierno de Paniagua de conformar la Comisión de la Verdad. Claro, lo que pasa es que nunca calcularon que esto podía llegar a lo que está llegando. Bueno, es que en ese momento... Al descubrimiento de cadáveres en el closet que pueden inclusive plantear una seria duda sobre la candidatura del 2006. Bueno, la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado que se reabre el juicio sobre el tema de la matanza en los penales. Entonces no es cualquier tema el que esté en discusión. A mí no me sorprendería que dentro de poco alguien arranque una campaña diciendo volvamos a desafiliarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero lo más ridículo de todo esto es que el tema de la Comisión de la Verdad aparece ahora planteado, el 28 tiene que presentar el informe y el señor Valdés, siguiendo la posición del congresista Rey, propone disolver la comisión. Y el APRA propone que el informe de la comisión sea secreto, o sea que no lo conozcan los peruanos, ¿no es cierto? Y a alguien en el Congreso se le ha ocurrido que el Congreso tiene que visar el informe de la Comisión de la Verdad, como si el Congreso hubiera hecho la investigación. ¿Cómo voy a visar yo un informe de una comisión aparte? ¿Acaso ellos han estado en los interrogatorios, en las audiencias abiertas? ¿Tienen el cálculo de los muertos? ¿Han entrevistado a los sobrevivientes? En suma, hay escalofrío, ¿no? Yo no tengo duda de que hay escalofrío. Hay escalofrío por un lado y hay cálculo político por otro. Porque quienes sienten que este gobierno está en una seria debilidad política y puede caerse en algún momento, sobre todo si el gabinete Merino, ¿no es cierto?, encara dificultades. Ya el presidente Toledo se olvidó de varias cosas de las que dijo Beatriz Merino, el abuso de los monopolios contra los usuarios en telefonía, ¿no es cierto?, en electricidad, el tema de las AFPs, etcétera, ¿no? Yo creo que hay gente que piensa que si se cae el gobierno, no les vendría mal una vieja relación política con el aparato militar. Y esa relación la quieren construir no sobre un nuevo aparato militar, democrático, respetuoso de las normas, sino sobre un aparato que recibe impunidad. Claro. Y si das impunidad a los que mataron, ¿por qué no le vas a dar impunidad a los que robaron? Si robar es menos peligroso que matar. Son interlocutores, digamos, dialogantes mutuamente extorsionables, ¿no? Sí. Tú tienes rabo de paja, yo tengo rabo de paja, vamos a ser amigos. Exactamente. El silencio es nuestra mercancía y listo.
y el país sigue adelante. Bueno, pero es un problema bien serio. Es bien serio. Yo creo que la gente debe tener muy claro Moralmente muy qué serio. cosa hay detrás de esta campaña. Porque toda esta acusación contra Churliza y Diego García Sayán, no nos olvidemos que Diego García Sayán fue ministro de Justicia, tuvo a su cargo la conducción de la Procuraduría que produjo las investigaciones Ugaz, ¿no es cierto? Y las primeras grandes denuncias respecto a las irregularidades, los robos y los malos manejos, ¿no es cierto? Y no nos olvidemos también de que en cualquier aparato de inteligencia siempre hay relaciones con los sectores subversivos. Mira, César, si algo tengo yo que reconocer a Montesinos, es que produjo la escisión de Sendero. Cuando Abimael Guzmán firma la carta de la solicitud del acuerdo de paz, se quiebra Sendero Luminoso. Entonces yo me pregunto, ¿eso es negativo o positivo? Al Perú, ¿qué le convenía? Entonces, uno nunca habla con los presos y con los delincuentes y con los acusados sentenciados de terrorismo. Hombre, es absurdo. No solamente no se habla, no solamente hay que hablar, hay que a veces negociar cosas. Exactamente. Con la cúpula derrotada de un partido terrorista. Exactamente. Pero hay las otro autoridades tema. Españolas tienen conversaciones con ETA, Exactamente. con dirigentes de ETA. Pero hay otro elemento, ¿sabes qué? Que no se han dado cuenta de lo que han hecho al sacar estas conversaciones de Churliza. ¿Sabes qué está demostrado? Que la Marina conoce todas las conversaciones y movimientos de Guzmán. Y que por lo tanto es imposible que se filtre directivas a Sendero que la Marina no conozca. Porque si la Marina se atreve a filmar y a grabar, ¿no es cierto?, a un enviado del Ministerio de Justicia en una reunión con los dirigentes de Sendero, imagínate si no va a tener grabadas las conversaciones con los abogados, etcétera. Entonces, por un lado, por lo tanto tenemos que decir que todo es una coladera. Cualquier directiva de Guzmán que se haya cumplido ha tenido que contar con la anuencia de la Marina. De por lo menos y en de los segundo elementos lugar, que tienen a su cargo el tema. Claro, ya fue destituido el jefe justamente Pero es de todo obvio, esto. pues, César, o sea, y lo segundo, y me parece más grave, es que la Marina tiene ya un vínculo orgánico con la mafia de los Wolfenson. Bueno, yo no tengo ninguna duda de que esta es una relación donde hay elementos de la Marina. Yo no diría la Marina en su conjunto, como en otras instituciones, donde Montesinos sigue manteniendo mucho peso. Mucho peso. Así es. Y gente a la que le dio vehículos. Porque le han entregado al diario de la putrefacción, le han entregado precisamente las cintas. Ah, no tengo ninguna duda. Incriminatorias, supuestamente. Así es. Y entonces estamos ante un caso grave en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y estamos demostrando cómo el tema de la mafia fujimontesista no es un invento. Está vivita y coleando. Y yo diría que poderosa, ¿no? No solo es poderosa, ¿sabes qué? Sino que en los penales se mueve como Pedro en su casa. Como Pedro en su casa. Así es. ¿Sabes quién está castigado hoy en el penal Sarita Colonia? El hombre del Grupo Colina que nos informó cómo funcionaba el Grupo Colina. Está metido en un lugar que se llama El Hueco. Ah, lo han represaliado. ¿No es cierto? Y dicen que es porque se porta mal o porque lo encontraron tomando, etcétera. Es un tipo que está totalmente aislado del resto del Grupo Colina, que puede salir al patio, que puede conversar, que recibe visitas frecuentes, etcétera. Ese es el que está en El Hueco. Con la versión de que lo ha encontrado en 3 ocasiones agredido a otra persona. Oye, tú eres un colaborador eficaz y estás rodeado de los acusados, estás en el mismo penal y en esa condición. Entonces yo quisiera pedirle al ministro de Justicia que, aparte de un reglamento penitenciario para las personas sentenciadas por terrorismo que tengan una vinculación con grupos activos operando, ¿no?, que sea rígido con la forma como opera la mafia fujimontesista, que hace y deshace como quiere. La carta que tú has mostrado el otro día evidencia qué tipo de relaciones tenían establecidas. Tú sabes cuánto gana un director de penal, ¿no? Es una miseria. Imagínate esta gente que se ha levantado al país en peso, qué cosa no podrá hacer para tener condiciones de libre acción en este terreno. Claro. Javier, tenemos que cortar la conversación. Gracias. Javier Descanseco ha estado con nosotros.